Hello, Vapers! Welcome to another exciting episode of Vaping Unplugged podcast. And this episode is a little bit special because it was prepared for our Spanish-speaking friends. And in this episode, our community manager for Latin America and Spain, Alberto, will discuss some of the most pressing issues about the vaping prohibition in Mexico. And in this discussion, he will be joined with the Mexican Member of Parliament, Sergio Barrera. So, if you are fluent in Spanish or if you're just interested in the global implications of vaping regulations around the world, make sure not to miss this episode because it's filled with the unique perspectives and insights around the vaping regulation. And also, if you want to hear more about everything vaping, make sure to hit the subscribe button for the Vaping Unplugged podcast. Now, let's dive in this special episode of Vaping Unplugged podcast. Sit back, relax, and enjoy. Hello, world. Welcome to the Vaping Unplugged podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vaping Unplugged, el podcast de la Vapers Alliance. Yo soy Alberto Gómez, el Community Manager de la Vapers Alliance para España y América Latina. Y os doy la bienvenida a esta charla. Hoy tenemos a un invitado muy especial, creo que va a ser un episodio muy interesante, porque contamos con nosotros, con el diputado mexicano Sergio Checo Barrera, conocido como Checo, para hablar de la situación del vapeo en México, de la prohibición, del mercado negro, de los esfuerzos que están habiendo en México por alcanzar una regulación adecuada y muchas cosas más. Así que bienvenidos, Checo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por la invitación, Alberto. Qué gusto saludarte a ti, saludar a todos los que nos podrán estar viendo y escuchando. Pues muy interesado en poder platicar contigo y sobre todo que conozcan qué es lo que está sucediendo en México acerca del vapeo. Es una batalla muy grande que hemos tenido desde que inició esta legislatura en 2021 y bueno, pues esperemos que próximamente las autoridades le pongan la atención necesaria. Aquí te estaré platicando en qué vamos y sobre qué. Eso esperamos y nada, muchísimas gracias de nuevo por hacernos un hueco en tu agenda, por participar en nuestro podcast. La verdad que es un auténtico placer. Aprovecho también para agradecer y mandar un saludo a nuestro amigo y partner de la Vapers Alliance, Antonio Toscano, portavoz y activista de All Vape México, que ha hecho posible esta entrevista. Y empecemos hablando, Checo, de la prohibición en México. Tú eres diputado general por el distrito de Zapopan, Jalisco, desde 2021, como tú decías, cuando empezó la legislatura, y conoces, aunque se haya hecho mediante decreto presidencial y no a través del Congreso, del Poder Legislativo Federal, cómo se ha gestado la prohibición y cómo se ha estado justificando, ¿no?, desde el poder político. Cuéntanos un poco cuáles son las razones que se han usado desde la presidencia de México para hacer esta prohibición. Bueno, desafortunadamente en México, pues este tema ya tiene varios años y al no estar regulado y no tener reglas claras, pues ha proliferado pues de una manera muy grande no solamente la distribución, sino también los lugares en donde se vende, al mercado al que se llega y sobre todo la baja calidad de los productos que se están importando desde otros países ilegalmente y que se están vendiendo. Y la realidad es que lo que nosotros estamos buscando, pues es que el gobierno federal que entienda de una vez por todas la necesidad que hay de que pongamos reglas claras sobre quién puede producir este tipo de dispositivos, quién puede distribuirlos y quién puede consumirlos, ya que no estamos buscando el hilo negro, lo podemos ver como ha sucedido en otros países. Lo que ha pasado es que en otros países, pues al tener una regulación clara y justa, pues se utiliza inclusive como una medida de prevención también contra el tabaquismo y contra la gente que en algún momento ha querido dejar de fumar cigarrillos de combustión o cigarrillos normales. Pues aquí en México se ha convertido en un problema porque los menores de edad están utilizando este tipo de dispositivos y ciertos dispositivos que son sumamente dañinos, ya que son de muy baja calidad. Inclusive nos hemos encontrado dispositivos que son reutilizados y que les ponen químicos que pues ciertamente hacen un daño catastrófico y que quien está hoy empezando a tener prácticamente el control de la importación y distribución de este tipo de dispositivos, pues es el crimen organizado. Como ustedes saben, en México tenemos un grave problema con el crimen organizado porque pues hoy en día tienen ya la distribución y tienen a muchos niños, o no niños, pero sí jóvenes, menores de edad, que están en las escuelas distribuyendo este tipo de dispositivos.
contrario a eso, las tiendas y los lugares donde una persona que busca o que ha siempre buscado el vapeo como una solución para inhibir pues los cigarrillos cuando ellos dejaron de fumar o cuando pues como placer también lo han querido hacer, pues han estado cerrando y clausurando todas esas tiendas, entonces no encuentran dónde pueden conseguir este tipo de productos y lo que está haciendo es que muchos que intentaban dejar de fumar pues están teniendo que caer nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos saben que los dispositivos que hoy en día están en el mercado son sumamente dañinos. Entonces, lo que nosotros que queremos y estamos buscando es hacer entender, hay un funcionario en específico que es el subsecretario de Salud aquí en México, Hugo López-Gatell, que es quien ha mal asesorado al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciéndole que la única solución que hay es la prohibición. Y pues eso creo que está muy claro, que la prohibición lo único que ha generado a lo largo de la historia es un mercado negro e ilícito. Y eso es lo que está sucediendo y cada vez está creciendo más. Nosotros siempre hemos dicho, como legisladores, no nos toca favorecer o estar en contra de algo, sino realmente conocer todas las posturas, apoyarnos de la ciencia, la tecnología y entender cuál es el beneficio que le podemos y tenemos que dar a la sociedad. Y gracias a eso que hemos hecho parlamentos abiertos, foros, hemos tenido reuniones con distintos personas, digamos, desde los que ellos buscan poder tener una libertad para poder vapear, personas que están en contra del vapeo, pero lo único que en todos han coincidido es que se necesita una regulación justa. Y eso es lo que a nosotros como legisladores nos corresponde, crear esa legislación justa, porque son 4 los problemas que tenemos aquí en México. Uno sí es un tema de salud por el tipo de dispositivos que se tienen. Un segundo, un tema de ecología y medio ambiente, por lo que contaminan y al no haber una política pública de reciclaje y cuidado, pues pueden contaminar de una manera muy grande al estar hechos muchos de ellos, pues con plásticos, con pilas y demás. Uno tercero, pues es el tema de la falta de recaudación. Al no recaudar, nosotros hicimos un cálculo en 2021, si se hubieran puesto un impuesto a toda la venta de estos dispositivos y esto ya estuviera regulado, podría el gobierno haber recaudado alrededor de 12,000 millones de pesos, los cuales podrían haberse utilizado para prevención, para prevenir que menores de edad no tengan acceso a esto, para prevenir con políticas públicas claras de cómo inhibir el tabaquismo y otros problemas que tenemos también como país. Y sobre todo, pues que pusiéramos las reglas claras para que pudiéramos tener, pues ahora sí, una estrategia integral sobre esto. Y la más importante, que hoy en día está siendo un problema muy grande, porque en muchos estados, nos lo han dicho ya, pues ya es más fácil y mucho mejor negocio para el crimen organizado vender este tipo de dispositivos ilegales que inclusive marihuana u otro tipo de estupefacientes. Entonces, es un problema que se ha convertido en algo muy grave, que desde que en mayo del 2022 se dio el decreto y la prohibición de estos dispositivos, se ha salido de control. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando y vamos a seguir peleando aquí en México desde el legislativo? Pues que haya una regulación justa y clara. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Además, el tema de las consecuencias de la prohibición para México es un tema por el que te iba a preguntar. Veo que ya lo has abordado completamente y estoy de acuerdo en las consecuencias que tiene, pero quiero tirar un poco más de esos hilos que has ido sacando. Y uno de ellos es el tema de los efectos para la salud del vapeo, la evidencia que hay. Sabemos que hay muchísima evidencia sobre el menor riesgo en comparación con los cigarrillos tradicionales y cómo puede ayudar a dejar de fumar. Y yo en ocasiones te he escuchado a ti decir en alguna entrevista que los argumentos usados, por ejemplo, por la COFEPRIS o por el gobierno en contra de la regulación y a favor de esta prohibición, que carecen de rigor científico. ¿Tú por qué crees que desde estos organismos, desde la presidencia del gobierno, no se valora toda esta evidencia científica que demuestra que el vapeo es menos dañino y que puede ayudar a dejar de fumar? Bueno, yo creo que es muy claro. A ver, hay que decirlo y lo hemos tratado de hacer entender a los funcionarios con los que hemos podido tener algún acercamiento y decirlo con todas sus letras. Hay un interés de los grupos antitabaco y sobre todo encabezados por el subsecretario López-Gatell de cómo hacer para que no entren este tipo de dispositivos en el país. Lo que nosotros le decimos a esos mismos grupos antitabaco es, a ver, entendemos que ustedes pueden estar en contra de que la gente utilice este tipo de dispositivos, pero no podemos taparnos los ojos y decir que no están. Y si no regulamos, lo único que estamos generando es una problemática mucho más grande, que la gente que quiere acceder a estos dispositivos, pues lo va a hacer con dispositivos muy dañinos y que no tenemos una comprobación científica de lo que contienen. En cambio, si nosotros nos sentáramos y pudiéramos hacer estudios claros para poder legislar y decidir
qué es lo que pueden contener, qué es lo que se puede utilizar, qué es el daño que puede llegar a ser y que las personas puedan tomar una decisión propia sobre quién quiere utilizarlo o no y de qué forma lo quieren utilizar, ya sea por placer, ya sea porque quieren dejar de fumar, ya sea porque pues cualquiera pueda decidir por la razón que él quiera, pero siempre, y dejándolo siempre muy claro, que no puedan estar al alcance de los menores de edad. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que COFEPRIS y muchas otras dependencias, pues tienen que decirnos cuál es la justificación, porque a mí se me hace increíble que tengamos plenamente regulado los cigarros normales, como todos conocemos, los de combustión, y estos simplemente los hayan prohibido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde nos explican cuál es el daño y por qué uno sí y el otro no? Es totalmente ilógico, es simplemente una ideología política. Y eso es lo que no podemos permitir. Hace algunos meses salió un video que pueden ver en mi TikTok, que sale el hijo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fumando un vapeador, fumando en una fiesta un vapeador, y se volvió viral. ¿Por qué? Porque ahora resulta que la manera de cómo están generando decretos o quieren legislar es en base a lo que sucede en su casa. Primero, ese es un tema de educación, pero lo más importante es que no debería ni siquiera poder tener al alcance un menor de edad este tipo de dispositivos. Y para que eso lo logremos, la única forma es regulando. Entonces, nosotros vamos a seguir dando esa batalla. Nosotros hemos tratado de, como te decía, no encontrar el hilo negro porque ya está, aprovechar toda la información que se tiene por la FDA en Estados Unidos, por muchísimos organismos en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, en otros lugares donde ya esto se ha regulado. Utilicemos esa información que ya está ahí sobre los datos, sobre lo que contienen, sobre lo que se puede y no se puede, y sobre eso vayamos haciendo algo aquí. No tenemos que encontrar el hilo negro. Tenemos que poner las reglas claras y ponerlo en una ley plasmado para que de una vez por todas tengamos ahora sí una regulación justa. Totalmente, y más allá del hecho de que la prohibición genera, como tú dices, más problemas para la salud pública y que no consigue frenar que la gente deje de usar estos productos y hace que sean más peligrosos, siguiendo esto que dices de que hay países que lo han regulado correctamente, que lo están utilizando para reducir sus tasas de tabaquismo, ¿tú crees que México debería dar un paso más y no solo regularlo, retirar la prohibición y regularlo, sino además promoverlo como herramienta de reducción de daños del tabaquismo, como está haciendo, por ejemplo, Reino Unido, que ha lanzado recientemente el programa Swap to Stop, en el que dan kits de iniciación en el vapeo para fumadores, para ayudarles a dejar de fumar? ¿Tú crees que México debería tomar políticas similares para acabar con el tabaquismo en el país o simplemente debería regularlo para evitar la prohibición y las consecuencias negativas que tiene? Totalmente. Yo creo que es muy claro que el mundo está cambiando. Los estudios que nosotros tenemos hablan de cómo las generaciones, las nuevas generaciones, empiezan a vapear más que a fumar cigarrillos normales. Los datos ahí están sobre cuál es la diferencia entre cada uno y sobre todo las políticas públicas, como bien lo comentabas, en el caso de Reino Unido, que están regalando a la población que quiere dejar de fumar cigarrillos de combustión alrededor de 1 millón de kits regalados por el gobierno como una política pública de prevención. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo, eso es lo que deberíamos de estar trabajando, no en decir que por un decreto vamos a poder prohibir algo que está prácticamente en todo el país. Ellos mismos, el gobierno es quien está a cargo de las aduanas y siguen llegando carretadas de contenedores llenos de estos dispositivos. Los vemos en las plazas comerciales, los vemos en las máquinas y estos dispositivos que hoy en día se comercializan no tienen ninguna regulación, no sabemos lo que contienen y el daño que pueden hacer. En cambio, si tuviéramos una regulación justa, podríamos generar una política pública clara de cómo inhibir el tabaquismo y cómo pudiéramos ir migrando a que las personas que quieren hacerlo puedan tener información clara y certera sobre el daño que podría ocasionarles o el beneficio en su momento si quieren dejar de fumar. Y eso ayudaría también a un tema de salud pública nacional en un país donde el tabaquismo es un grave problema. Efectivamente, ahí están los ejemplos, ¿no?, de otros países que están utilizando estos productos efectivamente para acabar con el tabaquismo y bueno, creo que debería seguirse ese ejemplo, que lo primero, como tú dices, es que la gente conozca el efecto de estos productos para la salud, si puede ayudarles o no, y a partir de ahí decidan. Pero volviendo a otro tema que has comentado, que es el de los cárteles en el mercado negro, ¿tú cómo crees que esta prohibición está alimentando este problema? Y sobre todo yo tengo una duda, que es cuando en algún momento se quiera regular el vapeo y se quiera acabar con este mercado negro, cuanto más se tarde, más difícil va a ser, porque conforme las mafias, los cárteles se vayan haciendo con ese mercado negro, se van a oponer a la regulación, ¿verdad? Entonces, totalmente. ¿Cómo ves tú que está evolucionando este problema y cómo crees que se va a poder atajar en el futuro, si es que se va a poder atajar? Porque es un tema muy complejo. A ver,
hay que ser realistas. México está viviendo una crisis desde hace varios años de inseguridad. Los cárteles de este país son mundialmente conocidos, las mafias que operan en este país en cuanto a las drogas, en cuanto al contrabando y demás, pues tienen muchos años y con unas redes muy extensas. Hace poco salió un reportaje donde hablaba que el quinto empleador de todo México es el crimen organizado, para que nos demos una idea de los alcances que tiene y la cantidad de personas que están involucradas. Entonces, si hoy en día el crimen organizado está volteando a ver que hay un mercado interesante en este tipo de dispositivos, ¿por qué? Porque no son mal vistos, porque si tú vas a una plaza, a una comida, a una reunión, las personas pueden sacar un vapeador, estar vapeando, y no es algo que a alguien le va a molestar o se lo va a ver como si estuviera drogándose, digamos. En cambio, pues cualquier persona lo puede utilizar y cada vez menores de edad empiezan a utilizarlo más al no estar regulado, y eso también es un salto para que ellos, a través de esas mismas redes que están tejiendo, puedan empezar, sí dándoles un vapeador, pero después dándoles otras cosas para ir escalando y generar un mercado que después van a ser sus consumidores habituales. Entonces, por eso tenemos una urgencia tan grande en México, por eso le exigimos al presidente, al subsecretario, a las autoridades que urge que pongamos y tengamos una regulación justa. Justo el día de hoy vamos a tener por la tarde, va a sesionar la Comisión de Salud, a la cual yo no pertenezco, pero estoy invitado ya que mandé un oficio solicitando la creación de un parlamento abierto, un foro para platicar, para escuchar a todas las voces sobre la problemática que existe en cuanto a la no regulación que hay en el vapeo y lo que debemos de hacer y cuál es la propuesta que nosotros como legisladores tendríamos que tener. Hoy vamos a tener esa sesión. Yo espero que podamos salir avantes. Nosotros hemos tenido comunicación prácticamente con todos. Como te decía, le hemos abierto las puertas a los usuarios, a los que están en contra de que lo utilicen, a las empresas que están interesadas en distribuir esto de manera ordenada, a las personas que están en contra de que las grandes empresas entren y puedan controlar el mercado. Nosotros le abrimos las puertas a todos, escuchamos a todos y de eso se trata, de conforme escuchemos todas las voces podamos llegar a una regulación clara y justa para que le demos certeza a cualquier persona que si quiere utilizar este tipo de dispositivos sea de una manera segura, que sepan perfectamente lo que están utilizando y que ellos puedan decidir. Y ya es una decisión libre de cada ciudadano si quiere utilizar o no este tipo de dispositivos. Inclusive, y como lo comentamos antes, si el mismo gobierno utiliza y crea una política pública de prevención, como se ha hecho en otros países. Entonces, creo que el beneficio es mucho mayor si logramos esta regulación a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día quien se está empezando a encargar de toda la distribución y de la venta de estos dispositivos, pues es el crimen organizado. Y como tú bien lo dices, Alberto, va a llegar un momento en que, por más que queramos regular, las redes que están tejiendo y que están haciendo van a ser muy grandes. Entonces, por eso mismo necesitamos hacerlo urgentemente. Sergio, tú has mencionado también antes en la entrevista y en alguna intervención en el Congreso la cuestión sobre el medio ambiente, la contaminación de los vapeadores, ¿no? Los productos desechables. Y últimamente hay mucho debate en torno a los dispositivos desechables, los dispositivos de un solo uso, ¿no? Y sobre la contaminación que generan. A ti, ¿qué opinión te merecen estos dispositivos desechables? A ver, yo creo que al no tener una regulación, pues, ¿qué es lo que sucede? Creo que todos lo hemos visto. Un chavo pide por una plataforma digital, pide que le lleven a su casa o a la reunión unos de estos dispositivos, los chavos los utilizan, fuman y demás, pasan algunos días, termina el uso que tienen y lo tiran así tal cual, a la basura. La basura lo recoge, se lo lleva a los centros, a donde los tengan que llevar. ¿Y qué sucede? Que la pila que contiene, que el plástico del que está hecho, pues lo único que hace es que genera una contaminación muy grande. ¿Por qué? Porque son dispositivos de un solo uso y que no tenemos ninguna política pública de qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner reglas claras, porque si cuando esto quede perfectamente regulado, pues hay empresas o empresarios o personas que quieran vender este tipo de dispositivos, va a tener que hacerlo de una manera que sí esté muy claro cuál es la función que van a tener posterior a su uso, qué se le va a dar y qué tratamiento va a tener y qué puede tener de impacto en cuanto a contaminación. Y si van a contaminar este tipo de dispositivos, ¿cómo vamos a nosotros a
a hacer lo contrario para prevenir en temas medioambientales y que se genere, ya será un impuesto o algo que pueda tener algo para contrarrestarlo de alguna forma. Como sabes, estos son dispositivos que se venden a nivel mundial. Hoy en día son los que más se venden acá en México porque son ilegales, pero en otros lugares del mundo los que son los más buscados, utilizados, son los que uno mismo puede generar su propio líquido que le quiere poner a cada vapeador y utilizarlo de la manera que ellos quieran, si quiere sacar mucho humo, si quiere que tenga nicotina, que no tenga, que sepa, lo que quieran. Y son reutilizables, entonces ya nada más utilizan esos líquidos y ellos mismos los pueden preparar. Eso, pues digo, creo que en otros países es como más se utiliza. Aquí hay mucha gente que está buscando poder tener esa función en lugar de los que venden en cualquier puestito y demás, pero son cosas que en su momento tendremos que ir analizando punto por punto para poner reglas claras. Bien, la situación ahora es complicada, pero a ver si podemos terminar la entrevista con una nota positiva, ¿no? Echando una mirada al futuro. ¿Tú cómo crees que va a evolucionar la situación en México en los próximos meses, el próximo año? ¿Tú crees que va a ser posible conseguir una regulación o va a haber que esperar hasta después de las elecciones presidenciales para cambiar la situación? Mira, yo me gustaría ser bien honesto contigo. Te voy a decir el escenario real que yo creo. Es increíble que hoy en día el subsecretario de Salud, López-Gatell, que aquí en México es apodado el Doctor Muerte por el pésimo manejo de la pandemia que tuvo y la cantidad de personas que fallecieron por la mala administración y recomendación que él hizo. Hoy en día él hace apenas unos días se está postulando para buscar la jefatura de la Ciudad de México. Digamos que quiere ser como gobernador de la Ciudad de México, para que lo entiendan de esa forma. Y es de verdad increíble que una persona con tan mala fama busque algo así. Lo que nosotros creemos es que él más bien está buscando fuero para ser diputado, senador o algo, para poder tener pues un escape por el mal manejo de la pandemia y por la mala organización en todos los sentidos. En nuestro caso, lo que hemos dicho, pues es en el tema del vapeo y la cerrazón que ha tenido a no querer discutirlo. Las ventajas y lo bueno que sí tenemos es que hay diputados, inclusive de la mayoría, que son de Morena y sus aliados, que hoy en día son gobierno, que están de acuerdo en que urge una regulación. Hay diputados, hay senadores, somos una comunidad muy grande. Y muchos de ellos ya han levantado la voz y han dicho que esto es algo que tiene una urgencia muy grande. Yo espero que, como va a tener que pedir licencia para su campaña el subsecretario, una vez que él salga, podamos trabajar aquí en Cámara de Diputados y en el Senado para buscar con eso, generar esta regulación, poderla pues, hacerla realidad y que pueda quedar antes de que termine esta etapa de gobierno y sobre todo esta legislatura. En caso de que esto no sucediera por tiempos y demás, pues nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Nosotros no sabemos si vamos a estar otros 3 años como legisladores, pero seguramente esta agenda no va a parar y va a ser una agenda que cada vez más personas van a estar impulsando, porque no es una agenda política, es una agenda de una necesidad como sociedad, de algo que existe y que necesitamos darle certeza a quien lo quiere utilizar como se debe utilizar. Para una persona que quiere dejar el cigarrillo normal, que lo quiere hacer por mismo placer, porque le gusta cómo funciona, pero que tenga certeza de que está utilizando, qué es lo que está haciendo y qué es lo que contiene cada uno de estos líquidos o dispositivos que está utilizando. Pero mientras no hagamos esto, pues ¿qué va a suceder? Que vamos a seguir creciendo en un mercado negro ilícito. Entonces, yo creo que viene una presión muy grande mediática y social por parte de todos los actores, incluyendo los padres de familia. Hace unos días estuvimos reunidos con distintos organismos de padres de familia, de escuelas, de preparatorias de todo el país, y todos ellos decían, es que urge que esto se regule. ¿Urge para qué? Para que no esté sucediendo lo que sucede hoy en día y que podamos poner ya las reglas claras de una vez por todas. Diputado Sergio Barrera, muchísimas gracias por tu tiempo, mucha suerte con esa regulación y esperamos tenerte pronto en Vaping Unplugged con buenas noticias y con esa regulación aprobada. Gracias. Al contrario, Alberto, te mando un fuerte abrazo, gracias por invitarme y aquí estaremos platicándoles cuáles son los avances y espero verlos pronto con buenas noticias. Buenísima, muchas gracias a todos los que habéis escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.